historia de la Unión Deportiva Las Palmas resumida en el final de un profundo pasillo, encerrada en una habitación que sufridamente podría superar los 30 metros cuadrados. En ella se guarda bajo llave material que recapitula 70 años de aquel equipo que nació para unir a una tierra creadora de talentos futbolísticos por naturaleza. Antonio de Armas, figura esencial para contar la historia del equipo amarillo, ilumina el viaje hacia el pasado. De las fichas de Juanito Guedes, catedrático del balón y artífice de catapultar a la Unión Deportiva con el fútbol preciosista nunca visto hasta ese entonces en España, al recuerdo de Tonono, que permanece vivo entre hojas desgastadas por el tiempo. Aquí huele a ratitos de gloria, a días en los que se rozó el título de Liga y de Copa del Rey, a los goles de Germán Débora, a las diabluras de los argentinos de oro, aunque también huele a momentos que quizás sería mejor olvidar, como el doloroso adiós al Estadio Insular, o el proceso concursal que a punto estuvo de acabar con todo. Esta es, a modo de resumen, la historia de un equipo señero y sin par. Porque ya desde la década de los años 20 ya los jugadores empezaron a emigrar, ¿no?, a la geografía peninsular, pero fue con el inicio de los 40 y después de la guerra civil cuando ya se produjo un éxodo masivo de jugadores canarios a la península, y como consecuencia de ello fue la fundación del club, ¿no? Cuando 5 equipos que estaban en aquel momento en la primera categoría regional, porque podían haber sido otros en años anteriores, ¿no?, se agrupan para formar un denominado equipo único, como se le llamaba a la Unión Deportiva Las Palmas, que nació precisamente de la unión de todos los canarios, y por eso llevaría el nombre de la Unión Deportiva Las Palmas. Era incorporarnos a categorías nacionales. Date cuenta que la Federación Nacional había aceptado a las Islas Baleares y también a las del Protectorado Español, ¿no?, y sin embargo las Islas Canarias, tanto el Club Deportivo Tenerife como la Unión Deportiva Las Palmas, pues no las autorizaban a formar parte de las competiciones nacionales, ¿no?, porque se luchaba en 2 frentes. El primero con la nacional, para que nos aceptaran en las competiciones nacionales, y el segundo a nivel local, porque claro, todos los clubes históricos, sobre todo el Club Victoria, Marino Club de Fútbol, tenían una gran masa social. Y hombre, y es como si ahora a la Unión Deportiva Las Palmas le quieren cambiar de nombre, quieren poner otro equipo, ¿no? Y en poco más de año y medio de jugar en campos de arena y tierra pasábamos a la primera división del fútbol nacional. Entonces la Unión Deportiva Las Palmas, cuando subió a primera división con aquel gran equipo histórico que todos se sabían de memoria, yo creo que ha sido uno de los más laureados, porque estaba en todos los bares, todos los restaurantes de la por aquel entonces apacible ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque teníamos 150.000 habitantes, ¿no? Y aquella de Manolo Montes, Castañares, Juanano Yayo, Tatono Elso, Manolín Polo, Tacoronte, Peña y Cedrés, eso se lo sabían todos los niños. Entonces eso fue un gran momento del fútbol canario, porque era por primera vez, ¿no? Todo lo que se hace por primera vez es como el primer amor, ¿no? En la 59-60 ya comienza con los juveniles, claro, y ahí estaba Vicente, que fue el Barcelona, Tonono, Juanito Guedes, ¿sabes? Ya al año 60 ya se incorporaría Germán, Correa y tal, y así se van incorporando jugadores al primer equipo. En la 63-64 ya vino otra época
que cogería 19 años en primera división, ¿no? Yo creo que Luis Mologny ha sido el entrenador más importante y el entrenador canario con más partidos también de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Si un Real Madrid, por ejemplo, tenía un Carpe, nosotros teníamos a un Martín II, que era un mejor jugador, porque era, digamos, un falso extremo que corría la banda y era defensa. Luego, si ellos tenían a De Felipe, nosotros teníamos a Tonono, que era el mejor líbero que había en España y por qué no decirlo, yo creo que está en Europa, ¿no? Es decir, no tenía la función de Beckenbauer, porque Beckenbauer, por ejemplo, era un jugador de largo recorrido y que subía con el balón controlado. Tonono no, pero Tonono era un defensa que en el 1 contra 1 yo nunca vi un jugador que lo driblara, ¿no? Había una diferencia. Es decir, este tiki-taka, por ejemplo, de Quique Setién, yo no creo que tenga nada que ver con el de Luis Mologny, porque en Luis Mologny, con 8 pases, nosotros estábamos ya en el área contraria con una ocasión de gol. La imagen era de un equipo, cuando venía a la Unión Deportiva Las Palmas, a Madrid o a Bilbao o a cualquier equipo, con aquel juego, con aquel trato del balón y con aquellos pases también, pero la diferencia estribaba en el número de pases, ¿me comprende? Pero el fútbol era exactamente de trato del balón y de pase. Entonces era como un fútbol brasileño. Es decir, Germán, por ejemplo, tenía unos quiebros que de repente se quedaba parado, se iba para la izquierda, hacía que iba a la izquierda y se iba hacia la derecha y todos los jugadores se iban para el campo contrario. Era un verdadero espectáculo. Juanito Guedes también, la forma aquella que tenía. Yo no he visto un jugador que coja un balón en la defensa, en el córner, y lo pase al otro córner contrario, no por alto, porque por alto ya ha habido muchos, Mitchell, Schuster y tal, no, a ras del suelo y con una velocidad tremenda. Yo no he visto un jugador así. Por ejemplo, Juanito Guedes era como un imán, era como si tuviera imán, el balón siempre le llegaba a él. Y bueno, uno decía, pero ¿y esto cómo es posible que pueda ser así? Él lo controlaba, miraba la situación y tal. Hoy en día, antes de venir el balón, tiene 5 jugadores ya. Papá, ¿qué es lo que hay de cierto que dice que Juanito Guedes no puede jugar más al fútbol y tal? Ya comenzaba la rumorología, pero todavía yo no sabía de la gravedad del caso. Yo me creía que sí, que no iba a jugar más porque lo estaban diciendo, pero tal. Y entonces, ¿qué tiene de verdad? Y él me dijo, esa es una pregunta sin respuesta. Y con eso ya me lo dijo todo, porque me puso una mirada que yo nunca le volví a preguntar más nada. Llegaría a jugar otra vez con grapas, incluso cuando ya fue en Sarriá, y ya luego ya vino y cada vez peor, y luego ya se ingresó en la Clínica Santa Catalina, y aquello lo vivió toda la ciudadanía, porque no se hablaba de otra cosa en la ciudad. Es que no podías ni ir, porque aquello estaba todo paralizado, desde el estadio insular, todo hasta la sede social, hasta casi la piscina Julio Navarro. Aquello no podías entrar. ¿Quién iba a suponer que ya unos años más tarde, 4 años más tarde, fuera a fallecer Antonio Afonso Moreno Tonono? Y de aquella manera, porque lo de Juanito Guedes fue más esperado, ¿no? Pero lo de Tonono fue una cosa, fue una septicemia, una cosa que fue al hospital y tal, con una dolencia, un furor hepático y tal, y después ya enseguida pues ya falleció Tonono, nadie se lo esperaba, ¿no? Pero los 2 fallecimientos yo creo que afectaron mucho al colectivo, que te vinieran jugadores como Quique Wolf, como Brindisi, como Morete, como Carnevale, que fue, claro, eran 4 jugadores de talla mundial, mundialistas. Brindisi, imagínate, jugaba en el Boca Juniors con Maradona, y Maradona dice que era su ídolo, ¿no? La revista El Gráfico lo nombró el mejor jugador de Argentina en aquel campeonato. No digamos nada de Morete con los goles y de Canal. Entonces, claro, yo creo que eso salvó a la Unión Deportiva Las Palmas un poco de esos 2 fallecimientos, ¿me comprende? Porque ya cogió
esos momentos estelares de los argentinos. Con respecto al de Copa, hombre, yo creo que el Barcelona era superior, ¿no? Con aquel gran equipo que tenía, ¿no? Pero quizás no hubiese sido necesario aquel riguroso penalti, ¿no? De Franco Martínez y tal. Y en fin, que nos hundió prácticamente, ¿no? Pero bueno, no voy a decir que nosotros hubiésemos ganado el encuentro, ¿no? Pero bueno, a lo mejor podía haber pasado, podía haber sucedido, pero el Barcelona tenía un gran equipo y lo más lógico es que nos hubiese ganado. Pero en la 67-68 sí que nosotros nos hubiésemos quedado campeones de Liga, porque aquel encuentro ya al final de Liga con el Real Madrid y aquel offside de Pirri, porque es un offside que se ve clarísimo, además que he hablado con él, ¿no? Y eso sí fue una pena que siempre tengo dentro de mí. Y fíjate tú que al año anterior nos salvamos del descenso, en los 4 últimos encuentros con Luis Molouni, nos salvamos del descenso. ¿Y quién iba a suponer que al año siguiente iba a resurgir aquel equipo de aquella manera, ¿no? Aquello fue todo un espectáculo, el estadio se llenaba 2 horas antes. Aquella debacle del Atlético Bilbao, ¿no? Que fue tan dolorosa porque después de tantos años, después de 19 años en primera división y sentando cátedra, pues claro, llegó aquel partido y en fin, y el último partido encima que pudimos habernos salvado nos llevó a segunda, ¿no? Javier Clemente nos ha llevado 2 veces a segunda, porque luego con el Tenerife, también en la, 99, 2000, 2001, 2002, me parece que, cuando jugamos aquí con el gol aquel de Marioni, él era el entrenador y prácticamente, aunque el descenso fue en Anoeta, una semana después, pero fue un descenso virtual porque ya lo teníamos muy mal, ¿no? Se fue muy doloroso porque, ¿qué te voy a decir que ustedes no sepan y que toda la gente no sepa? Era un estadio, claro, entrañable, primero porque estaba en un núcleo de la población entre Las Palmas y el Puerto de la Luz, la gente iba caminando, luego entrabas a aquel estadio y tenías esa percepción olfativa del césped incluso, olías al césped, oías a los jugadores, cómo gritaban, cómo chillaban y tal, cómo se pasaban el balón, oías al entrenador dándole las consignas, en fin, después luego de cualquier punto que miraras el partido se veía muy bien, tenía una panorámica muy buena de todos los lugares, aunque te pusieran en preferencia, en general, en tribuna, donde fuera. Entonces era un estadio muy querido porque también hay que darse cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas nació allí, en ese estadio, ¿no? Nació en ese estadio, fue toda una vida, ¿no? Entonces el venirnos aquí, un estadio tan abierto, ¿sabes? Y encima con unas pistas de atletismo y tal, fue un estadio rechazado, no querido, esa es la realidad. Y yo pues, encuentros con Di Stéfano, cuando le ganamos por primera vez al Barcelona, aquellas faltas de Manolo Torres, ¿no? Todo el estadio cantando al unísono, que la tire Torres y tal. Pues no sé, las 2 temporadas de Luis Molouni también fueron magníficas. En fin, he vivido tantos y tantos recuerdos y de jugadores. Me acuerdo cuando vino Alfonso Silva del Atlético de Madrid, un jugador que había sido denostado en el equipo colchonero, y vino y bueno, el estadio lleno de pancartas. Y la llegada del maestro Alfonso Silva y tal, y la entrada al campo de Alfonso Silva fue catedralicia, ¿no? Viene una señora del campo, de la aldea o no sé dónde, estas señoras de campo con trajes todos negros y una cosa en la cabeza, con un paño en la cabeza, y nosotros dijimos, y estaba con, no sé si eran los hijos, familiares, porque ya era muy mayor. Y la señora coge el paño a la cabeza, lo desenvuelve todo y empieza a tirar ahí una serie de billetes y monedas y todo, que no sé cuánto dinero.
Dice, es todo el dinero que yo tenía, pero yo no quiero que desaparezca la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, aquello ya, yo ni quiero seguirlo contando porque me emociono en realidad.